3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4. Por lo tanto, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia para pedirte sabiduría y palabras para edificar a tu iglesia. Mi Señor, en este momento, Dios Todopoderoso, por favor ayúdame, lléname de tu Santo Espíritu, para que todo lo que yo hable, Señor, sea de tu agrado, y que usted sabe la necesidad de cada uno de nosotros, para que usted aplique tu palabra a nosotros, a nuestras necesidades. Así que, Señor, también sea de salvación a los que no te conocen. Nos encomendamos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Recuérdense que, para un pequeñito repaso, la semana pasada estuvimos viendo
acerca de peligro en la iglesia. Como estamos viendo en tiempos peligrosos, la iglesia no escapa al peligro, ¿verdad? Y algo también vimos que es algo que la iglesia tiene que saber. ¿Algunos recuerdan de qué hablamos la semana pasada? ¿Algunos recuerdan? En cuanto al peligro en la iglesia, en algo que la iglesia tiene que saber. Entonces, vimos, mis hermanos, que a través de la historia también la iglesia ha pasado por tiempos peligrosos. Y mis hermanos, igualmente vimos que tiempos ahí no traduce la palabra griega cronos, que también que es tiempo, sino kairos, que significa a épocas, temporadas, ¿verdad? O sea, entonces el plural tiempos puede indicar las épocas con grados variables de peligro y dificultad que experimentaría la iglesia a lo largo de su historia. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, para ya dejarlo hasta aquí, hoy vamos a ver algunas características de los hombres que se han corrompido en estos tiempos postreros o en estos tiempos peligrosos. Algunas características de hombres que se han corrompido en estos tiempos peligrosos. Recuérdense, mis hermanos, que el versículo dice algo importante. ¿Qué dice el versículo? El versículo 1, también, para repaso, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Porque ahí dice, el versículo 2, porque habrá hombres. Y ahí está ya el problema. ¿Cuál es el problema? El hombre. ¿Y qué hay en el hombre? Pecado. Pecado. Ya, eso es suficiente. No dice que es peligroso porque hay animales salvajes. No dice que es peligroso porque va a haber muchos terremotos. No dice que estos tiempos son peligrosos porque hay ciclones y huracanes. No dice nada de eso, que es peligroso. ¿Tú sabes por qué es peligroso? Y parece, oye, qué extraño, porque habrá hombres. Y los hombres son pecadores. Y vamos a ver entonces esas características que han corrompido al hombre. ¿Usted sabe por qué? Dice aquí, porque habrá hombres. ¿Cuál es el primero en la lista? ¿Cuál es la primera característica? Amadores de sí mismos. En estos tiempos peligrosos, son peligrosos porque hay hombres que son como amadores de sí mismos. Usted sabe, hay gente que se ama a ellos mismos. Si usted no lo sabía, no le importa el otro. Si ellos están bien, se puede estar acabando el mundo y no les importa. La descripción de Pablo de estos tiempos de peligro es específica. En este contexto, hombres no se refiere a la humanidad, según MacArthur. No se refiere a la humanidad en general o al mundo no salvo, sino a los miembros de la iglesia de Cristo, especialmente ancianos, hombres que no solo afirman el nombre de Cristo, sino que afirman ser sus ministros, sus profetas. O sea, mis hermanos, que dentro de hombres amadores de sí mismos, está incluyendo ahí gente que están en las iglesias que se aman a sí mismas. No solamente se limita al hombre pecador. Ahora digo yo,
sino que también, o no solamente es a los de la iglesia, sino que también es del hombre pecador, o viceversa. No solamente se limita a la iglesia, sino al hombre pecador. Y no solamente al hombre pecador, sino que no solamente a los hermanos de la iglesia, que pueden haber hermanos de la iglesia, de las diferentes iglesias, ¿verdad que sí? Que se amen a sí mismos. No solamente el hombre pecador, sino que también hay hermanos de la iglesia que se aman a sí mismos. En la historia de la iglesia. Y quizás diremos, ¿cómo, pastor? Una gente cristiana que se ame a sí mismo y no le importa el otro. Sí. O por lo menos, no cristianos, sino llamados cristianos. Que se llaman cristianos, que se aman a sí mismos. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que las características de un cristiano debe de ser que debe de amarse con amor fraternal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, ámate a ti mismo y ya. O ámate a ti mismo y luego al prójimo. Amarás a tu prójimo como. Y ese como tiene que ver que si usted desea para usted lo mejor, eso usted también debe deseárselo al otro, lo mejor. Que si usted hoy puede comer una libra de arroz, ¿verdad? Usted quiera también darle una libra de arroz al otro, o por lo menos compartir el arroz con el otro, para que el otro también coma. No todo lo contrario. No di que para que el otro vea que yo tengo comida y él no tiene. Usted sabe que hay vecinos así, que fríen esas carnes, esos olores se van andando, mis hermanos, miren, según el aire. O ese cafecito. Y ese cafecito, pero vamos a hablar de comida. Y esos olores, mis hermanos, se van metiendo, miren, en las casas, que los vecinos dicen, la vecina como que está friendo. Y hay gente que lo hace así a propósito, para que vean que en su casa están comiendo bueno. Entonces hay gente que primero son ellos y después el otro. O primero son ellos y después ¿quién? Ellos. Ellos mismos. Entonces, estos hombres muchas veces, mis hermanos, son líderes apóstatas de las iglesias falsas. Mira el versículo 5 para que usted vea el contexto. ¿Qué dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Quiénes son esos falsos creyentes? Que tienen apariencia de ¿qué? De piedad. O sea, lo ven, mis hermanos, aparentemente, según su apariencia. ¿Qué dicen? Según su apariencia, dicen, no, pero esa es una santa de Dios. No me refiero a la mala santa. Esa es una sierva. O ese es un siervo de Dios. Es un hombre de Dios. Los falsos profetas son así. Tienen apariencia de piedad, pero niegan esa piedad. Ellos tienen piedad de ellos mismos. ¿Ve? Entonces, esas son de las características, una de las características de los hombres de estos tiempos peligrosos. Porque por eso es que son peligrosos, porque usted no puede estar cerca de una gente que se ame a sí misma. Es un peligro. Y mis hermanos, ¿qué dice también? Y plantean una amenaza inconmensurable para la salud, seguridad y poder espirituales de todo el cuerpo de Cristo. De todo el cuerpo de Cristo. O sea, mis hermanos, es una amenaza al cuerpo de Cristo, los falsos apóstoles, los falsos cristianos, los apóstatas, porque se aman a sí mismos. Y yo no digo, mis hermanos, que sea
simple debilidad, que uno esté luchando con amarse ellos mismos, no. Es que quieren amarse ellos mismos. ¿Verdad? No es que están luchando con eso de que, wow, tengo una lucha, oh Dios, ayúdame. No, es que ellos desean amarse a sí mismos. No quieren el bien de nadie más. Yo agradezco a los hermanos de aquí de la iglesia que cuando pueden compartir conmigo y con otro hermano de lo que Dios le ha dado, lo han hecho. Gloria al Señor por cada uno de esos hermanos. Que cuando pueden, mire pastor, esto, mire pastor, aquello, mire mis hermanos, unas auyamas y unos aguacates y unas cosas tan deliciosas que a veces hacen llegar, pero también productos o regalitos. Eso no están pensando en ellos mismos, sino que también se lo hacen ver a otro. Dios le puso en su mente, ya sea el pastor o cualquier hermano, mire hermano, eso. Y a veces lo hacen sin que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque con que Dios se dé cuenta es suficiente. Y cuando hemos presentado necesidades aquí, hay hermanos que están ahí adelante. Ya sea para nosotros mismos o para otras necesidades de otros pastores. El caso muy especial que tenemos del pastor en Venezuela, los hermanos en Venezuela. Bueno, hasta ahí tenemos una alcancía, un arfolí para los hermanos ya prácticamente de Venezuela, que son los más, siempre las necesidades más prioritarias que tenemos. Entonces, mis hermanos, pero el que se ama a sí mismo, el que piensa en él mismo, no piensa en dar. Y si lo hace, es para que vean que lo está dando. Entonces, ¿lo están dando de corazón? ¿Lo está dando de verdad? No. Por lo tanto, mis hermanos, en estos 3 versículos, Pablo cita 18 características de los hombres y sin duda mujeres impíos y apóstatas que se han corrompido. Claro, no vamos a ver, mis hermanos, las 18 características. No la vamos a ver, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. La primera característica es que estos hombres serán amadores de sí mismos, como dijimos. El orgullo del amor propio es el pecado dominante que atrae al alma humana y es fundamento de todos los demás. Podría llamarse, según MacArthur, la cloaca de la cual se desprenden el resto de estos pecados horribles. Se pudiera decir, mis hermanos, que la primera característica de amadores de sí mismos, ya con amarse a Dios mismo, ya de ahí se desprenden todas las otras características que vamos a ver. Amadores de sí mismos traduce la palabra griega singular philautos, un compuesto del verbo phileo, tener gran afecto por, y mis hermanos, y el pronombre autos, que es ego. Fileo, la palabra griego fileo, no es una clase de amor mala, y el verbo se usa con frecuencia en sentido positivo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Dios nos manda a practicar el amor filial. El amor en sí no es el malo. Por ejemplo, dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor en sí no es malo. ¿Qué es lo que es malo entonces? El objeto de ese amor. Yo amar al dinero. A donde dirijo ese amor, ahí está lo malo. El amor está siendo mal dirigido. Por ejemplo, mi hermano,
por más buena que esté una comida, si usted manda esa comida con alguien o algo que pueda tropezar y botarse, ¿la mala era la comida o lo malo fue el medio que usted utilizó para enviar la comida? Lo malo es el medio. La comida estaba buena, pero entonces usted la envió con algo que no pudo enviarlo así. Usted tenía que asegurarse de que esa comida llegue. Entonces, mis hermanos, vamos a ver lo que dice Juan 5:20. Para mis hermanos que aprendamos o sigamos dirigiendo bien nuestro objeto, nuestro amor. ¿Qué dice Juan 5:20? Claro, en primer lugar tenemos que amar es ¿a quién? A Dios, que es el primer mandamiento. Ok. ¿Qué dice Juan 5:20, mis hermanos? Dice así la palabra de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dios ama también. Pero ¿dónde está dirigido el amor de Dios? Al Hijo. Y dice San Juan 3:16, Dios ama al mundo. ¿Qué otra muestra, mis hermanos? Ahí mismo Juan 16:27. Juan 16:27. ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 27? ¿Qué dice? Dice, pues el Padre mismo os ama. ¿A dónde se está dirigiendo el amor de Dios? Al Hijo y ahora a nosotros. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. En este contexto se refiere a los discípulos. Mire cómo fue dirigido ese amor. El amor de Dios hacia los discípulos, pero también los discípulos dirigieron su amor ¿hacia quién? Hacia Cristo. Está bien dirigido ese amor. ¿Y qué dice el 22? 22. ¿Qué dice? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mire este detalle aquí, mis hermanos. Dice que entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Y qué era aquel otro discípulo? Aquel al que amaba a Jesús. O sea, Jesús tenía su amor bien dirigido ¿hacia quién? Hacia los discípulos, hacia la humanidad. Y está correcto ese amor. O sea, mis hermanos, el problema no es el amor en sí. En este pasaje, lo malo no es la clase de amor, sino el objeto equivocadamente elevado de ese amor. El ego. Siempre que surge el amor al yo, el amor por Dios y por sus cosas disminuye. Yo debo de amar a ustedes como a mí mismo. Dice la palabra de Dios, a mi prójimo. Y como le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Si usted mira al lado y alrededor, ese es su prójimo. Ese que está al lado de usted, al frente suyo, atrás, ese es su prójimo. En otras palabras, todo ser humano es su prójimo. Entonces nuestro deber es amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Ahora, no es que me ame a mí mismo. Y después, en segundo lugar, ¿a quién? A mí mismo. Se ha afirmado que una persona no puede amar a Dios y a otras personas correctamente
hasta que se ame a ella misma, tergiversando por completo Mateo 22, 37 al 39. Vamos a Mateo 22, 37 hasta el 39. Mateo 22. ¿Qué dice Mateo 22, 37 al 39? Dice, Jesús le dijo, ¿dónde que debe de ir bien dirigido nuestro primer enfoque del amor? Nuestro primer objetivo de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Primero, ¿a quién yo debo de amar, mis hermanos? A Dios, que es el primero y grande mandamiento. Ahora, ¿qué sigue diciendo, mis hermanos? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis hermanos, según lo dice Jesús aquí, ¿quién debe ser nuestra primera persona que nosotros debemos de amar? A Dios. ¿A quién debe estar enfocado mi amor por encima de cualquier cosa? En Dios. Por encima de mi marido, por encima de mi esposa, por encima de mis hijos. Dios. Por encima de mi trabajo, ¿verdad? Por encima de mi jefe. ¿Quién es que está primero? Dios. Dios. Ahora, después que yo amo a Dios y sigo amando a Dios, ahora está mi prójimo. Como a mí mismo. No es que tampoco yo me voy a amar a mí mismo. Perdón, yo voy a amar al prójimo más que a mí mismo. Tampoco dice eso la palabra de Dios. Sino amar al prójimo como a uno mismo. Eso se extiende lejos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, no lo vamos a detallar en esta mañana, pero qué bueno es amar al que nos ama. Así es fácil, ¿verdad? Es fácil amar al que nos ama. Estuvimos meditando el miércoles pasado en el culto que es fácil perdonar a quien me perdona, pero qué duro es perdonar a quien me ha hecho un mal. Y ese perdonar tiene que ir incluido de amor. Amar a quien me ha hecho una maldad y se ha burlado y sigue burlándose. Ese amor incluye también a ese tipo de personas. Entonces, mis hermanos, en lugar de tomar las palabras amarás a tu prójimo como a ti mismo como una suposición de amor propio y natural al hombre pecador, muchos intérpretes, además de tomar estas palabras como un mandamiento, lo hacen el primero y grande mandamiento. Ustedes sabían, mis hermanos, que hay muchos anuncios en televisión, muchos comerciales que se enfocan en el hombre. Hay unos muñequitos que hay una frasecita que no me gusta para nada, pero que se ve tan bien y tan inofensiva, y cualquiera que la escucha dice, pero eso no tiene nada de malo. Pero esa frasecita a una mente débil lo puede confundir. Tú quieres ser lo que quieras ser. Tú puedes ser lo que quieras ser. Y eso no es verdad. Eso no siempre es así. Y ahora en estos tiempos de feminismo, en estos tiempos de ideología de género, un niño escuchando eso a cada rato, ¿qué es lo que va a pensar el niño? Ah, pues si yo quiero ser niña, yo puedo ser niña, aunque yo sea niño. Y una niña puede decir, ah, pues yo puedo ser niño,
Porque ese mensaje constantemente me está diciendo, tú puedes ser lo que quieras ser. Y eso es falso. Por eso, mis hermanos, eso es algo tan sutil que uno debe estar viendo lo que ven sus hijos y monitoreando. Porque puede que le estén adoctrinando y después le sale con una cosa que usted no sabe dónde salió eso. Y, mis hermanos, otro positivismo que hay de moda es: cree en ti. Cree en ti. Tú tienes que creer en ti. Ok, eso da confianza. Pero ¿dónde está Dios ahí? No dicen nada de Dios. Fíjate el hombre que hay en ti, la mujer que hay en ti. Entonces, eso sin Dios da negativo. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos, con lo que vemos en la televisión. Miren, mis hermanos, los psicólogos David Meyers y Malcolm Gibbs escriben ellos en una ocasión que una vez tras otras los experimentadores han encontrado que las personas aceptan rápidamente el mérito cuando les dicen que han tenido éxito, atribuyéndolo a su capacidad o esfuerzo. O sea, tú tienes éxito por tu capacidad, porque tú hiciste un gran esfuerzo, por eso tuviste éxito. Sin embargo, atribuyen el fracaso a factores externos como la mala suerte o la imposibilidad inherente del problema. O sea que cuando yo fracaso, no fui yo, eso fue la mala suerte, porque yo tengo éxito, yo soy un hombre de éxito. Mis fracasos no soy yo. Fue ese otro asunto que salió mal, pero no fui yo. Fue mala suerte que tuve, pero no fui yo. Yo lo hice bien. Es como dicen por ahí, mis hermanos, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. ¿Y qué operación fue esa entonces? Éxito es que el paciente siga vivo. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado con eso. La gente no se quiere atribuir un fracaso. No fue que yo lo hice mal, no. Y eso es ego. Eso es amarse a él mismo. Y no confundan, mis hermanos, no nos confundamos con que uno tiene que ser positivo, que uno tiene que echar para adelante. Sí, uno tiene que ser positivo, echar para adelante, pero con la ayuda de Dios y reconocer que uno es pecador y uno se equivoca. Uno debe ser humilde. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Las atribuciones complacientes no solo se han observado en situaciones de laboratorio, sino en atletas. Después de una victoria o derrota, por ejemplo, se ha encontrado que un atleta después de una victoria o después de una derrota, si fue la victoria fue él. Yo lo hice bien. Sí, yo me esforcé y gané. Si es una derrota, no, yo lo hice bien. Lo que pasa es que la pista donde yo estaba corriendo no estaba bien. Que el juez se fue, él estaba contrario a mí. Pero yo no admito que fue que el otro era mejor que yo y me ganó. El otro era mejor. Eso pasa también con los estudiantes después de las calificaciones, altas o bajas. Si es alta, sí, porque tú sabes que yo soy inteligente, yo soy lo mejor que hay en el curso, en la escuela, en el país. Y si me quemé, no fue que yo me quemé.
Yo no me quemé, fue que el profesor no vio bien la respuesta mía. Pero ya lo ha discutido con el profesor y el profesor se cansó de decir, no, que no es así. Sí, profe, usted está equivocado, profe, yo lo hizo bien. No quiere, o que le cayó conmigo. No quiere decir que los profesores no se equivoquen, mis hermanos. Estoy hablando de que hay gente que no le gusta aceptar la derrota. Pero véalo desde el punto de vista de ego. Porque es cierto, mis hermanos, uno tiene que sobreponerse. Si uno, por ejemplo, perdió el trabajo, si uno, por ejemplo, perdió algo, es verdad que uno no se va a demorizar y que, ay, se acabó el mundo para mí, perdí. No, es verdad, uno tiene que sobreponerse. Pero cuidado con el ego. Y echarle la culpa a otro. Estamos de acuerdo que hay que ser positivo, hay que sobreponerse. Uno no se va a amargar la vida por algo que uno no pudo lograr. Tiene que seguir adelante. Pablo se extendió hacia adelante a la meta, al supremo del gran llamamiento. Pero yo lo que digo, me refiero es en el ego. Echarle la culpa a otra cosa, no a mí. Eso es amarse a sí mismo. Posteriormente, mis hermanos, dicen esos autores que les cité anteriormente, el error más común en la percepción personal no es la baja autoestima o poco realista. No es que usted tenga autoestima baja o autoestima alta. No es cuestión de autoestima, sino el orgullo complaciente. A eso que me quiero referir. No el complejo de inferioridad. No es que usted tenga complejo de inferioridad o complejo de superioridad. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con orgullo complaciente. Complejo de superioridad. Incluso el menosprecio de uno mismo, ponerse por debajo, no es sino un intento disfrazado de hacer que los demás lo eleven. Por ejemplo, a veces hay gente, no es que son humildes, no, es que se ponen por abajo para que nosotros le tengan pena y le digan, ay, no, pero tú no eres así, tú eres una persona muy inteligente, tú eres una persona muy valiente, tú eres una persona así. Y entonces para sentirse de que, sí, es verdad que sí. O sea, se ponen por debajo de que, ay, yo creo que yo no voy a lograr eso. Es para que le digan a uno de que, sí, tú lo puedes lograr. Y entonces él se siente, pero mentira, eso es lo que él andaba buscando, que reconozcan a él. ¿Qué dice Filipenses 2, mis hermanos? Vamos a ir a Filipenses 2. Oiga lo que dice Filipenses 2, 3 en adelante. Dice, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Mis hermanos, no debemos de hacer nada para contender ni para vanagloriarnos. Mejor no lo hagamos. Antes bien, o sea, lo que hagamos, en lugar de vanagloriarnos o para que buscar problemas, antes, eso que yo hago, antes bien con humildad. Todo lo que yo hago debe ser hecho ¿con qué? Con humildad. Y oiga esto que le da apuro a mucha gente. Poner en práctica esto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A sí mismo, a él mismo. O sea, yo debo de considerar a mi prójimo, si es posible, él es superior a mí. Él es mucho más amable que yo. Él es mucho más fuerte que yo.
Él es más inteligente que yo. Ella cocina mucho mejor que yo. Ella es tal cosa. Ella es mejor mamá que yo. Él es mejor padre que yo. Yo tengo que aprender de él. Yo tengo que aprender de ella. Hay gente que le da brega a reconocer que el otro es superior a él. Hay gente que le da brega a eso. Y eso se llama ¿cómo, mis hermanos? Orgullo, ego, amarse a él mismo, y por lo tanto constituye un peligro en estos tiempos. Gente que solamente piensa en ellos. Por eso es, mis hermanos, que hay muchísimos accidentes que chocan a otros, los matan y emprenden la huida. No es porque le van a caer arriba, porque ahí, si es una comunidad, si se queda ahí, a veces se la emprenden contra la persona. Pero no es por eso, ¿no? Es porque yo me voy y me voy a esconder para que no descubran que fui yo que lo choqué a él. No es como hace mucho que atropellan y van a la policía para declarar, no vaya a la comunidad a lincharlo ahí mismo. No. Si yo puedo escaparme, me voy. Y hay mucha maldad. Entonces, mis hermanos, ¿cómo yo tengo al otro superior a mí? Aquí dice la Biblia, ¿cómo? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Usted sabe qué debemos de practicar en la iglesia? Eso. Yo no debo de mirar cada uno por lo mío, sino cada cual por lo de los otros. Eso es lo que se llama amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y qué más, mis hermanos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién hubo ese sentir? En Cristo. ¿Y de quién supuestamente somos nosotros seguidores? ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro modelo? ¿A quién debemos de imitar? Es a Cristo. Entonces, ¿usted sabe lo que hizo Cristo? Estimó al otro superior a él. No miró por lo de él, sino por lo de los otros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pudo haber dicho, mire, ustedes guardias, ustedes me van a meter a mí preso. Ustedes no saben que yo soy Dios. Usted quiere que yo lo mate todito de un momento, sin ponerle la mano. Y no es que él tenía al otro como superior a él, sino que él fue humilde, con su gran poder. Siendo Dios, se hizo hombre. De tal manera que le toleró a Pilato. Que Pilato le dijo, ¿tú no sabes que yo tengo poder para soltarte? Pilato le dijo. Y Jesús le dijo, tú no tuvieras ningún poder si no te fuera dado de arriba. A Pilato, tú te quedas callado, tú no sabes que yo tengo poder para soltarte, porque cuando lo iban a crucificar, antes fueron donde Pilato, y Pilato lo cuestionó, y Jesús se quedó callado. Siendo el Dios, el creador. Y Pilato, yo tengo poder para soltarte, Jesús. Tú no tienes ningún poder si no te fuera dado de arriba. Y ese tiene más poder que tú. Pero, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué fue lo que él hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Hecho semejante a los hombres. A hombres pecadores. Que lo empujaron. Que le dieron bofetadas. Que lo azotaron.
lo escupieron, algo más humillante que escupir, no, yo creo que no hay en la cara. Y se la aguantó. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos aguantar? Y dice, haciéndose, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué? Obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué dice muerte, hasta la muerte y muerte de cruz? Usted sabe qué es lo que pasaba, mis hermanos. Que cuando se crucificaba, ¿usted sabe a quiénes eran los que crucificaban? A los más altos delincuentes de esa época. Es como decir hoy, la silla eléctrica. ¿Todos van a la silla eléctrica? No. Pero a los que le tienen pena de muerte, de los peores delincuentes, Jesús lo crucificaron como que él fuera el peor de los delincuentes. Tenemos que aprender mucho de Jesús, ¿verdad que sí, mis hermanos? Entonces, si el Señor Celestial tuvo esta actitud en su encarnación, ¿cuánto más debemos humillarnos nosotros? Humillarnos nosotros. Que venga Él. Él fue que me hizo eso. Él es el que tiene que venir. Yo, humillarme. ¿Tú no te das cuenta que yo soy fulano de tal? Entonces, mis hermanos, por eso es que este tiempo es peligroso. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente como amadores de sí mismos. ¿Y cuál es la otra que sigue, mis hermanos? ¿Cuál es la otra? Recuérdense que estamos en 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Comenzamos con el versículo 2. ¿Cuál es la otra que sigue? Vamos a leer otra vez desde el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Hombres cómo? Amadores de ellos mismos. ¿Y qué también? Hombres que también son como avaros. ¿Y qué son avaros? Asociados con ser amadores de sí mismos es ser avaros. Un amador de sí mismo, un socio de un avaro. Son socios ellos. Un término que representa el materialismo, el anhelo de posesiones terrenales de cualquier tipo. Es ser codicioso. Un avaro es un codicioso. O amante del dinero. Eso es un avaro. Como traducen otras versiones la palabra griega. Así que lo traducen codicioso o amante del dinero. No traducen avaro, no. Traducen codicioso o amante del dinero. Por eso es que debemos darle a Dios lo que le corresponde, mis hermanos. No quedarnos con lo de Él. No podemos parecernos un codicioso. ¿Qué dice Tesalonicenses 3:10, mis hermanos? 2 Tesalonicenses 3:10. O sea, mis hermanos, hay peligro. Son tiempos peligrosos porque hay gente que se aman a ellos mismos. Entonces es un peligro para la sociedad. Estamos en tiempos peligrosos porque hay gente avaro. Y es un peligro para la sociedad. Un avaro andante, un avaro suelto. Muchos de los que caen en la cárcel, de los que son delincuentes, tienen el pecado de la avaricia. Quieren y lo quieren fácil y rápido. Entonces, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 3:10? Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice ahí? Tampoco coma. Pero hay mucha gente, usted no conoce gente que no trabaja pero que quiere comer. Usted sabe, mis hermanos, cuál es la ley de Dios.
El que no trabaja, el que no coma. Si usted ve que usted tiene, si le pide un consejo, un vecino, un amigo, una hija, un hijo, ¿qué yo hago con fulano? Porque el fulano no quiere trabajar. Un hombre tan fuerte con unos molleros más grandes que lo mío. Y una mujer que está jovencita, que solamente quiere estar tirada en la cama con un celular o en el mueble. ¿Qué hago? No quiere trabajar y le he conseguido trabajo y no quiere. ¿Qué consejo usted le va a dar? No le dé comida. ¿Cómo, fulana? Pero fulano, ¿y tú me vas a decir eso? Eso es lo que dice Dios. Ay, pero tú sí eres drástico. Ay, tú sí eres drástico. Bueno, eso es lo que dice Dios. Pues Dios es drástico. Pero ¿qué Dios dice aquí? Si tú no te duele nada, si tú estás gordote o gordota, si tú quieres vestir bueno, y si tú le pones un plátano vacío y ese plátano vacío, un arroz con huevo y ese arroz con huevo, bueno, pues usted sabe lo que tiene que hacer. Dígale, trabaja. Y ya, se acabó el problema. Digo, para él no se acabó el problema, para él va a ser un lío. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, el consejo es. Por eso es que hay muchos que están en el negocio de las drogas. Mis hermanos, que lo quieren rápido y fácil. Porque no trabajan. Y quieren lo bueno, quieren vestir lo bueno, quieren comida buena, quieren ropa buena. Quieren muchas cosas buenas, pero sin trabajar. Pero no solamente lo de la droga, no. Hay muchos políticos también que quieren que lo nombren en los cargos. Quieren que le den un cargo bien alto. Pero que yo no tenga que ir mucho. Tú sabes, consígueme algo ahí que gane bien porque yo no tenga que ir. ¿Y qué disparate es ese, mis hermanos? ¿Y qué es eso? ¿Usted sabe cómo se llama eso? Un avaro, un codicioso. La mafia. También. Entonces, mis hermanos, el que no trabaja, ¿qué dice la Biblia? Que no coma. Si usted le niega un plato de comida, dice, ay, pero ¿qué plato de comida no se niega? Sí, pero ese blandengue que usted tiene ahí, o ese vecino, qué sé yo qué, que no quiere hacer nada, no es que usted le está negando el plato de comida, es él que lo está forzando a usted. Él es que le está negando a usted las cosas, porque si él trabaja, con lo que trabaja, puede ayudarle a usted. No es usted, es él o ella. Porque hasta mujeres, ya hay mujeres, mirá lo que están así. Hay mujeres que no quieren dar un golpe. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:8? Dice la palabra de Dios en el 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Yo no puedo ser un avaro, mis hermanos. Si Dios me ha dado a mí sustento y abrigo, amén. Bienvenido sea. Yo no puedo desear, mis hermanos, algo que Dios no me ha dado. Si Él me lo va a dar, me lo va a dar seguro. Pero si Él me ha dado la ropa, me da el plato de comida, todos los días, las 3 calientes, gloria al Señor. Por eso, usted sabe la gente que no puede tener las 3 calientes, que ahora mismo está teniendo una, o 2, o ninguna. Entonces, yo no me puedo afligir por eso. ¿Verdad? Si yo trabajando solamente me da para eso. Amén, gloria al Señor. Si los trabajos no me están saliendo bien y no estoy ganando lo suficiente, gloria a Dios por eso. Si no estoy vendiendo lo suficiente, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso.
A veces, mis hermanos, Dios nos hace canales para ayudar a otros. Pero gracias a Dios porque somos canal. Y a veces tantas cosas que pasan por nuestras manos. Y nos encarga, mira, dalo. Da esto. Da esto. Hay que darlo. ¿Y por qué? Y uno no puede decir, pero ¿y por qué a mí no me dan? ¿Por qué a mí no me dan? ¿Y por qué a mí no me dan? Dale gracias a Dios porque también eres canal para bendecir a otros. Bueno, mis hermanos, entonces hay mucho de qué hablar y voy a terminar con el avaro solamente. Y ya no puedo seguir más. Después sigue vanagloriosos, que es una manifestación interna del amor propio. El asunto es, mis hermanos, que ¿por qué son peligrosos estos tiempos? Porque con esa gente en la calle, ¿quiénes son esa gente? Los que se aman a ellos mismos, los avaros, los vanagloriosos, los desobedientes a los padres, los ingratos, los impíos, los que no tienen afecto natural, los que son implacables, los que son calumniadores, los que son intemperantes, los que son crueles, los que son aborrecedores de lo bueno, los que son traidores, los que son impetuosos, infatuados, los que aman más los deleites que de Dios. Con esa gente en la calle, por eso es que son peligrosos los tiempos. Y si hay también creyentes, también por eso es que hay peligro en la iglesia con ese tipo de gente. Porque no miran lo espiritual, sino lo material. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo pensaba que iba a poder seguir adelante, pero el tiempo, Señor, se fue. Señor, animo a los hermanos, anímales a que sigan estudiando en su casa tu palabra, para que les sea de edificación. Y puedan, Señor, pedir perdón, como de hecho te lo pedimos ahora mismo. Si hemos caído en cualquiera de estos pecados, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a salir de ellos, Padre. No quedarnos siendo así. A fin de que tu nombre pueda ser glorificado y alabado. Por lo tanto, Padre Celestial, siga dirigiendo lo que resta en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.